Hey, ¿qué hubo, muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les tengo una muy buena noticia y es que nos encontramos en una de las gasolineras más grandes de todo Estados Unidos. Sean bienvenidos a Buc-ee's. Aquí en la entrada, miren todos estos congeladores llenos de bolsas de hielo, son un montón y todo el edificio está rodeado por ellos. Y es que aquí no le ha tocado para ir a una gasolinera, es algo de lo más normal y rutinario que hay, ¿cierto? Sin embargo, esta gasolinera es muy especial porque más que una gasolinera llega a ser una atracción turística. Pero antes de empezar como tal el video, vamos a comprobar si es verdad lo que ellos dicen. Y es que en su eslogan se dice que este sitio tiene los baños más limpios de todo Estados Unidos. Entonces vamos a comprobarlo. Y aunque actualmente está muy lleno, realmente los baños sí están bastante limpios, a pesar de que sí está demasiado lleno. Entonces yo diría que sí puede ser verdad. Y algo bien curioso de este sitio es que la gran mayoría de productos son de la marca Buc-ee's, pero recordemos que Buc-ee's como tal son unas gasolineras. Entonces imagínense la magnitud de este sitio para que casi tenga marca propia de todo. Desde jaleas hasta frituras, hasta un montón de dulces diferentes, un montón. E incluso tiene sus propias salsas, miren, todas estas salsas de aquí son de Buc-ee's, de piña, habanero, todo esto. E incluso tiene una gran variedad de sabores de carnes deshidratadas, que realmente esto le encanta a los gringos. Bohemian Garlic, teriyaki, coreano. Y es que llega a ser impresionante la cantidad de productos que se encuentran aquí de la marca de Buc-ee's, de la marca propia. Un vaso, velas, comida, incluso aquí se puede comprar arte. Y es que realmente este sitio llega a ser más grande que muchos almacenes de cadenas, que por favor miren todo eso. Y eso que estamos viendo aquí pasa muy seguido, realmente se encuentra alrededor de toda la tienda. Y es que podemos encontrar dulces, pero al lado van a estar las marcas propias. Entonces, por ejemplo, aquí está el chocolate de Buc-ee's, aquí están los Snickers, aquí hay más chocolates de Buc-ee's, como que realmente se compite bastante con su marca propia. E incluso todos estos pastelitos, galletas son de la marca Buc-ee's y son hechos aquí mismo. Y eso está súper curioso, miren, los crayones, e incluso tienen un libro para colorear marca propia, pero recordemos que esta es una gasolinera, eso es lo impresionante, pero está hecho bastante bonito. A mí me encantan estos. Todo esto está empacado aquí mismo y cocinado aquí mismo, desde los sándwiches hasta las frutas, hasta los postres, absolutamente todo es hecho aquí. Y cuentan hasta con los mismos helados, miren, helados de galleta, paleticas, todo, absolutamente todo de Buc-ee's. Y esto aquí ya no me lo creo, miren, son tablas de picar, pero son de Buc-ee's oficiales. Esta gente realmente tiene una industria muy grande, comida, tablas de picar, helados, tiene de todo. Miren lo que nos encontramos, esto es cuero de vaca para las alfombras, ¿qué tal? ¿No les parece curioso cómo hace un minuto literalmente estamos en la sección donde preparaban la comida y ahora estamos en un sitio donde podemos encontrar tapetes, cobijas, diferentes implementos para el hogar, ropa, como una tienda de ropa normal, pero en una gasolinera? Sé que lo he mencionado bastante, pero es que es impresionante.
¿No les parece impresionante pensar que hay gente aquí que solo viene a esta gasolinera para comprar ropa de los bebés o tal vez la ropa para ellos, e incluso vienen aquí a surtir su casa de diferentes accesorios, tapetes, cobijas, incluso velas, literalmente como si fuera cualquier supermercado? Miren el peluche Bucky. Y si usted pensaba que ya lo había visto todo, pues no, porque incluso tienen hasta joyería. Joyería, miren, ese es Bucky. Como ya estamos cercanos al 4 de julio, ya Bucky sacó su mercancía especial del 4 de julio. Lo mismo pasa en octubre, en diciembre. Tienen su propia mercancía por cada holiday. Aquí están los juguetes para los perros, para los animales e incluso hasta la ropa. Pañales para el agua. Marco, se me olvidaron las sandalias, ¿qué puedo hacer? Mire, no hay ningún problema. Todas estas sandalias son marca Bucky. No tengo camisa, camisa Bucky. No tengo ni siquiera juegos para jugar en la playa. Mire, no hay ningún problema porque aquí en Bucky le tienen de todo. Hasta hieleras tienen, y de los modelos que usted quiera. Aquí lo tienen preparado. Miren, de hieleras saltamos a juguetes. Y de juguetes saltamos a sombreros. Aquí puedes encontrar desde la parrilla hasta los implementos para tener un buen barbecue, que si te fuiste a acampar no hay ningún problema, aquí también te tenemos todo lo de acampar. Si te llovió, aquí está la carpa para que no te llueva. Hay hasta cuchillos. ¿Qué tal me cae este? Ese es muy chiquito, yo soy muy cabezón. Tan solo en esta tienda llegan a trabajar más de 250 personas. Tan solo en esta tienda. Alrededor de los Estados Unidos tan solo hay 51 tiendas de este tipo, de Bucky, pero en el estado de Florida solo hay dos, una en Daytona, que es donde estamos actualmente, y la otra está en San Agustín. ¿Y ustedes ya se suscribieron a Marco Rey? Si no lo han hecho, háganlo, se los dice su amigo Bucky. No me están amenazando. Ya, güey, ¿dónde está mi familia? ¡Mi familia! ¿No les parece que Bucky tiene cara como de pendejo? Pero cuando tiene los colores así todos psicodélicos al lado pareces como drogado. Esto de aquí está súper cool, miren, este es un carro antiguo, pero las llantas del auto están llenas de Bucky pequeñitas. Aquí en la puerta hay Bucky un poquito más grandes. ¿Y quién está manejando? Pues exacto, Bucky. Y no nos podemos ir de Bucky sin probar su famosa comida, entonces vamos a probar. Aquí es donde ellos tienen toda su maquinaria, van cocinando, pero la cocina grande es la de allá. Estos postres se ven muy ricos, quiero probarlos todos. Miren el tamaño de esas máquinas, de esas batidoras, son enormes. Miren cómo lo está cortando enfrente de nosotros. Pero realmente este sitio es bien conocido por esta clase de sándwiches que los preparan enfrente tuyo. Se ven muy ricos. Ya casi salen, ya casi salen. Imaginen lo rico que deben ser los sándwiches, que miren como toda la gente se amontona esperándolos. Tienen hasta sus propios sabores de soda. Miren a quién nos encontramos. Ahí está Bucky. Entonces vamos a sacarnos una fotico.
Nos dieron hasta un sticker. Pobrecito el Bucky, yo creo que lo explotan, por eso está como todo triste. Pero ni modo, ya tenemos foto. Y no decían mentiras cuando decían que esto era más que una gasolinera, que esto era una atracción turística. Totalmente cierto, es que está repleta, repleta. Y ahora sí, a probar uno de sus famosos sándwiches. Este es de cerdo, se ve muy rico, muy rico. Huele demasiado rico también. Vamos a probar. Está bastante bueno realmente. Bien dulcecito, pero un toque barbecue. La verdad, bastante bien. Pero sí me parece un poco caro. Y es que el precio de este sándwich es de $9. $9 por un sándwich de estos. Además, o sea, sí está rico, pero $9 por un sándwich de estos. La verdad es que me parece un poco costoso. Sí está rico, pero sí siento que es costosito, la verdad. Y yo sé que muchos dirán, Marco, pero ¿a quién se le ocurrió esa idea tan loca de montar una gasolinera tan masiva? ¿Por qué? Y la historia está bien curiosa. En 1982, su creador, un joven texano, decidió abrir la primera tienda y fundar Buc-ee's. Se supone que la tienda no iba a ser tan grande como lo es ahora, pero ellos siempre se enfocaron en darle un buen servicio al cliente y se enfocaron mucho en que los baños siempre estuvieran limpios, porque se dieron cuenta que es algo muy normal entrar a una gasolinera y que los baños estén terribles. Entonces ellos dijeron, no, ¿sabe qué? Vamos a enfocarnos en no tener algo tan grande, pero que sea limpio, que sea una buena experiencia para el cliente, que la comida sea rica. Y con el tiempo, pues ya mire dónde están, 51 tiendas masivas todas, y es increíble. De hecho, la gasolinera más grande del mundo también es una de Buc-ee's, pero se encuentra en Tennessee. Esperemos que algún día podamos ir a visitarla. Déjame un like si quieres que la visitemos. Tan solo en este sitio hay más de 104 estaciones para poner gasolina en su vehículo. ¡104! Y hay un pequeño detalle en esta tienda que me gusta demasiado. Y aunque es algo muy pequeño, realmente siento que sí hace la diferencia. Y es que siempre que usted entra y sale de la tienda, la gente, los trabajadores de aquí, saludan y se despiden. Suena como algo muy pequeño, pero aquí en Estados Unidos eso no es normal. Realmente eso nunca se ve. Aquí la gente no da los buenos días. Es muy así. Y siento que el hecho de que aquí se los den a uno, lo hace sentir a uno un poquito especial. Siento que me gusta. Miren, me dieron aquí pastelito, muestra gratis, entonces vamos a probar qué tal sabe y si nos gusta compramos el entero. A probar. Uy, muy dulce, no me gustó. Y este sitio cada vez se llena más y más y más. Es que en serio está demasiado lleno. Miren, asistente de comida y manager, 33 a 42 dólares. Esta gente paga demasiado bien. Me imagino que el trabajo es igual de fuerte. Recuerden que esto siempre está muy lleno. Pero esto acá no es seguido, por lo menos no en Florida. Aquí esto paga muy bien. De cajero no hay ningún otro sitio que le vaya a pagar 18 dólares. Wow, impresionante. Y aunque la tienda llegue a ser masiva, aquí a mis espaldas están más de 104 gasolineras. No es solo eso, además de eso también Buc-ee's cuenta con un lavadero de carros que es casi igual de grande a toda la gasolinera. Es una industria, parece una pequeña ciudad. Bueno, y con eso vamos a llegar a la conclusión de este video. Quiero que me des aquí en los comentarios qué te pareció. ¿Vendrías a Buc-ee's? ¿Conocías la existencia de este sitio? A mi opinión personal es un sitio que no te puedes perder si tienes la oportunidad de conocerlo, porque es impresionante que tenga más de 104 gasolineras, que tenga marcas propias de casi todos los productos. Me parece algo absurdo, es que realmente parece de todo menos una gasolinera. La historia es interesante porque también es una mega industria, ahora vale billones de dólares y no empezó hace mucho, empezó en 1982, que realmente suena hace mucho, pero tampoco es tanto que digamos. Espero que les haya gustado el video como me gustó, me encantó este sitio, sé que voy a volver. No compré ninguna mercancía porque está un poco cara en algunos sitios, pero sé que volveré y compraré algo en un futuro. Si usted me apoya y me deja un like, en algún futuro podremos ir a Tennessee a conocer la gasolinera más grande de todo el mundo, pero para eso todavía falta mucho. Recuerde que menos del 4% de la gente que nos ve en el canal nos sigue, y si usted nos ayuda, se suscribe, nos deja un like, un comentario, cualquier cosita que a usted no le cuesta nada, a mí eso sí me ayudaría muchísimo para poder seguir trayendo esta clase de videos. Espero que les haya gustado el video, los quiero mucho y nos vemos la otra semana. Chao, chao.